Te levantas igual que ayer, mismo cuerpo, misma rutina, pero hay algo distinto. No sabes explicarlo, no pasó nada grave, nadie murió, nada se rompió afuera. Y sin embargo, algo dentro de ti pesa más. No es ansiedad, o al menos no como crees, porque no es solo ese nudo en el pecho, ni esa respiración corta cuando todo se acumula, ni siquiera es ese pensamiento que no se apaga. Es otra cosa, algo más antiguo, más silencioso, algo que llevas tiempo cargando, sin darte cuenta de cuándo empezó. Y lo más extraño es que aprendiste a funcionar con eso, como si fuera normal, como si todos vivieran así, como si no hubiera otra forma. Ella también pensaba eso. Se levantaba temprano, hacía todo bien, trabajaba, respondía mensajes, escuchaba a todos, siempre disponible, siempre fuerte. Pero había un momento del día en que se quedaba quieta, frente a la pantalla o mirando el techo, y no hacía nada, no porque quisiera descansar, sino porque no podía seguir, pero tampoco sabía por qué. No había motivo claro, solo esa sensación de estar llena de algo que no tiene nombre. Y entonces hacía lo que siempre hacía: ignorarlo, seguir, sonreír, porque eso es lo que haces cuando no entiendes lo que sientes. Lo escondes, lo haces pequeño, lo conviertes en algo manejable, pero no desaparece, solo cambia de forma. Si sigues ignorándolo, se vuelve parte de ti. Si lo enfrentas, vas a tener que admitir algo que no quieres ver, que no todo lo que cargas te pertenece. No es solo ella, hay alguien más. Él nunca habla de esto, nunca. Siempre tiene una respuesta, siempre tiene control, o al menos eso parece. Pero hay noches en las que no puede dormir, no porque esté preocupado, sino porque hay algo que no lo deja en paz. No es un pensamiento, es una sensación, como si algo estuviera mal, aunque todo esté bien. Entonces se levanta, camina, toma agua, mira el teléfono, nada cambia. Y en ese silencio aparece algo que evita durante el día, una pregunta que no quiere hacerse. ¿Y si no es estrés? ¿Y si no es cansancio? ¿Y si es algo que llevo cargando desde hace años y nunca cuestioné? Porque hay cargas que no elegiste, pero aprendiste a sostenerlas, desde pequeño, sin darte cuenta. Cuando entendiste que había que ser fuerte, cuando viste que alguien tenía que aguantar, cuando aprendiste que sentir demasiado no era bien recibido, entonces hiciste lo necesario, te adaptaste, te cerraste un poco, después otro poco y otro más, hasta que un día dejaste de notar la diferencia entre lo que sientes y lo que debes sentir. Esto tiene otro nombre, pero no siempre se dice, porque no es visible, no tiene síntomas claros, no sale en análisis, no se detecta fácil, pero está ahí, en la forma en que respondes, en cómo reaccionas, en lo que callas, en todo lo que haces, para no sentir lo que realmente hay debajo. No estás exagerando, pero tampoco estás entendiendo del todo, porque no es ansiedad, es acumulación, de años, de momentos, de cosas que no dijiste, de emociones que no tuvieron espacio, de responsabilidades que no eran tuyas, pero asumiste igual. Hay algo contigo, algo que no te soltó, y tal vez nunca fue tu tarea sostenerlo, pero lo hiciste, porque alguien tenía que hacerlo, porque era lo correcto, porque no había otra opción. O eso parecía. Si sigues así, vas a seguir funcionando. Sí, pero cada vez más desconectado, cada vez más lejos de lo que sientes, cada vez más cerca de un punto donde ya no sabes si estás bien o solo acostumbrado a no estarlo. Si lo enfrentas, no va a ser cómodo. Vas a tener que mirar atrás, vas a tener que reconocer cosas que evitaste, vas a tener que aceptar que no todo fue tan normal como pensabas. Y eso duele más, porque implica romper una historia, una versión de ti, una forma de entender lo que viviste. Pero hay algo más, algo que casi nadie dice. A veces no te sientes así por lo que pasa ahora, sino por todo lo que nunca procesaste antes. ¿Y tú te reconoces? Hay días en que haces todo bien, todo, y aún así te sientes vacío, no tiene lógica, no encaja, no debería ser así, pero es. Y entonces te dices, estoy cansado, necesito descansar, es solo una etapa, pero pasan los días y no cambia, porque no es descanso lo que necesitas. Es espacio, espacio para sentir lo que llevas años evitando. Pero eso da miedo, porque no sabes qué va a salir, no sabes cuánto hay, no sabes si vas a poder con eso. Entonces eliges lo seguro, seguir como siempre, pero algo en ti ya no está de acuerdo. Hay momentos pequeños, casi invisibles, en los que algo se rompe, una reacción que no entiendes, una tristeza que aparece sin razón, una irritación que no encaja, y piensas que es raro, que no eres tú, pero sí eres tú. Solo que es una parte que no has escuchado. No estás roto, estás saturado. Y hay una diferencia, porque lo roto no se puede usar, pero lo saturado solo necesita espacio. El problema
es que nunca te enseñaron a vaciar, solo a llenar, a seguir, a resistir, a cumplir. Pero nadie te explicó qué hacer con todo lo que se queda dentro. Si sigues acumulando, vas a perderte poco a poco, sin darte cuenta, sin un momento claro, solo dejando de ser tú. Si empiezas a mirar, vas a descubrir algo incómodo, que muchas de las cosas que cargas no empezaron contigo. Y eso cambia todo. Pero aún no estás listo para eso. No del todo. Por ahora, solo hay una cosa que necesitas ver. No es ansiedad. Nunca fue solo ansiedad. Es algo más profundo, más antiguo, más tuyo, y al mismo tiempo no, y apenas estás empezando a notarlo. Hay algo que no encaja y lo sientes, pero no sabes dónde mirar. Sigues haciendo lo mismo. Te levantas, cumples, respondes, incluso sonríes cuando hace falta. Pero hay una distancia, pequeña al inicio, casi imperceptible, entre lo que haces y lo que sientes mientras lo haces. Antes no era así, o tal vez sí, pero no lo notabas. Hay días en que todo funciona, y aún así sientes que algo está fuera de lugar, como si estuvieras viviendo una vida que te queda bien por fuera, pero no por dentro, y eso inquieta, porque no hay un problema claro que resolver, no hay un enemigo visible, no hay una decisión urgente, solo esa sensación de no estar completamente ahí. Esto tiene otro nombre, pero no te lo dijeron, porque es más fácil llamarlo ansiedad, o estrés, o cansancio, palabras pequeñas para algo que es mucho más grande, porque lo que llevas no es solo tuyo. Hay historias antes de ti, formas de reaccionar, maneras de callar, formas de amar, que aprendiste sin darte cuenta. Cuando eras pequeño, no elegías, absorbías. La forma en que alguien se enojaba, la manera en que otro se iba en silencio, el peso que cargaba alguien más y que tú intentabas aliviar, sin palabras, sin entenderlo. Y así empieza, no como un trauma evidente, sino como una adaptación. Te vuelves el fuerte, el que no molesta, el que entiende, el que aguanta. Y nadie te dice que eso también tiene un costo, porque mientras más sostienes, menos espacio tienes para ti. Si sigues así, vas a convertirte en alguien funcional. Sí, pero desconectado. Capaz, pero distante. Presente, pero vacío. Si lo enfrentas, vas a tener que cuestionar algo difícil, que tal vez no eres quien crees, sino quien aprendiste a ser. Y eso desarma, porque entonces, ¿dónde estás tú? Hay algo contigo, algo que no te soltó, y no es casualidad. Aparece en momentos específicos, cuando alguien te necesita, cuando hay tensión, cuando hay que decidir. Tu cuerpo reacciona antes que tú, se activa, responde, resuelve, pero luego queda algo, una especie de eco, un cansancio que no se va, una incomodidad que no puedes nombrar. No es por lo que hiciste, es por lo que no sentiste, porque cada vez que te adaptas sin escucharte te alejas un poco más, y llega un punto en que ya no sabes cómo volver. Y si lo que llamas ansiedad no es lo que crees, y si no es un problema que tienes, sino una señal de algo que evitaste, eso cambia todo, porque entonces no se trata de calmarlo, ni de controlarlo, ni de distraerte. Se trata de escuchar, y eso no siempre es agradable. Hay recuerdos que no son claros, pero están en tu forma de reaccionar, en lo que te incomoda, en lo que no toleras, como cuando alguien levanta la voz y tú sientes más de lo que deberías, o cuando alguien se aleja y tú sientes que hiciste algo mal. No es proporcional, pero es real. Y no empezó hoy. Esto no es debilidad, es memoria. Memoria emocional, pero no la que recuerdas con palabras, la que vive en el cuerpo, en la tensión, en el impulso, en la forma en que te cierras, y mientras no la veas vas a seguir reaccionando como si el pasado siguiera ocurriendo, aunque ya no estés ahí. Si sigues ignorando esto, vas a seguir buscando soluciones superficiales, más descanso, más distracción, más control, y nada va a cambiar, porque no estás cansado. Estás cargado. Si empiezas a mirar, vas a encontrar cosas que no esperabas. No solo dolor, también patrones, repeticiones, formas de actuar que no elegiste conscientemente. Y eso incomoda, porque implica responsabilidad, no por lo que pasó, sino por lo que haces ahora con eso. Y ahí es donde muchos se detienen, porque ver es una cosa, pero cambiar es otra muy distinta. Implica soltar, y soltar no siempre se siente como alivio, a veces se siente como pérdida. Perder una forma de ser, una identidad, un rol, el fuerte, el que puede, el que no necesita. Pero ese rol también te está sosteniendo, y dejarlo da miedo, porque entonces, ¿quién eres sin eso? Hay días en que no quieres ser tú, no porque no te gustes, sino porque estás cansado de sostener esa versión. Y eso no se dice porque suena mal, porque parece ingratitud, porque no encaja con la imagen que has construido, pero es real.
Y mientras lo niegues, va a seguir apareciendo, en formas pequeñas pero constantes, en ese silencio incómodo, en esa sensación de estar lejos, en ese vacío que no entiendes. No es falta de motivación, no es flojera, no es debilidad, es desconexión. Y no se arregla haciendo más, se arregla sintiendo. Pero sentir abre cosas, y no sabes si quieres abrirlas, porque tal vez lo que encuentres cambie la historia que te contaste. Hay algo más, algo que casi nadie se atreve a decir. Y si el problema no es lo que sientes, sino que llevas años sin permiso para sentirlo, no permiso externo, interno, porque aprendiste que sentir demasiado era un problema, que expresar era peligroso, que mostrarte vulnerable tenía consecuencias. Entonces te ajustaste, te controlaste, te regulaste, y funcionó durante un tiempo. Pero todo lo que se contiene no desaparece, se transforma, en tensión, en ansiedad, en desconexión. No porque algo esté mal contigo, sino porque algo dentro sigue esperando ser escuchado. Y tú sigues postergándolo porque no sabes por dónde empezar. Y eso también es parte del peso. Hay un momento en que ya no puedes seguir explicándolo, ni justificándolo, ni minimizándolo, porque algo en ti dejó de cooperar. Antes podías ignorar, podías distraerte, podías seguir. Ahora no, ahora aparece en medio de todo, sin avisar, en una conversación normal, en un día tranquilo, en un momento que debería ser simple. Y de pronto te desconectas, no completamente. Sigues ahí, respondes, asientes, participas. Pero hay una parte de ti que no está, como si se hubiera ido un poco más lejos. Y eso asusta, porque ya no es solo cansancio, ya no es solo estrés, ya no es algo que puedes empujar hacia adelante, es algo que pide espacio. Y tú no sabes cómo dárselo, porque nadie te enseñó a parar así, a mirar así, a sentir sin huir. Te enseñaron a resistir, a cumplir, a seguir, pero no a volver. Y eso es lo que está pasando. No te estás rompiendo, estás intentando volver, pero el camino de vuelta no es claro. No hay pasos definidos, no hay instrucciones, solo hay señales, pequeñas, incómodas, persistentes, como esa sensación de que ya no puedes seguir siendo exactamente como eras, no porque quieras cambiar, sino porque algo en ti ya cambió y no encaja más. Si sigues ignorándolo, vas a endurecerte. Más control, más distancia, más desconexión, vas a funcionar, pero cada vez más lejos de ti. Si lo enfrentas, no vas a encontrar respuestas inmediatas. Vas a encontrar preguntas que no hiciste antes porque no podías, porque no era el momento, porque no había espacio. Pero ahora están aquí. ¿Esto que siento es mío o lo aprendí? ¿Esto que hago lo elegí o lo repito? ¿Esta forma de vivir me representa o solo me protege? Y no hay respuestas rápidas, pero hay algo importante. El simple hecho de preguntarlo ya cambia algo, porque rompe el piloto automático. Y eso es el inicio. Hay algo contigo, algo que no te soltó, no como una carga, sino como una señal, como si una parte de ti hubiera esperado todo este tiempo, no para que seas más fuerte, ni más eficiente, ni más capaz, sino más consciente de lo que sientes, de lo que cargas, de lo que repites. Y eso no es cómodo, porque implica ver, y ver rompe ilusiones. La ilusión de que todo estaba bien, la ilusión de que así eres tú, la ilusión de que no había otra forma. Pero también abre algo, la posibilidad de elegir distinto. No todo de golpe, no perfecto, no inmediato, pero real. Pequeños cambios, decir algo que antes callabas, sentir algo sin corregirlo, pausar sin culpa, y eso empieza a mover cosas, no afuera, adentro. Y lo notas en cómo reaccionas, en cómo escuchas, en cómo te tratas. No cambia todo, pero cambia algo suficiente, y eso es más de lo que tenías antes. No necesitas tenerlo claro, no necesitas resolverlo todo, no necesitas entender cada parte, solo necesitas dejar de ignorarlo, porque no es ansiedad, nunca fue solo eso, es una señal de algo que se acumuló, de lo que no se dijo, de algo que no se sintió, y ahora ya no quiere seguir escondido, no porque quiera dañarte, sino porque quiere que lo veas, y eso cambia la pregunta. Ya no es, ¿cómo hago para que esto se vaya? Es, ¿qué está intentando mostrarme? Y esa pregunta abre un camino distinto, no más fácil, pero más honesto. Hay días en que no quieres ser tú, y eso también es parte del proceso. No significa que estés fallando, significa que estás dejando atrás una versión que ya no encaja. Y eso siempre duele un poco, pero también libera. No de inmediato, no completamente, pero lo suficiente para empezar a respirar distinto. No tienes que tenerlo resuelto, no tienes que entenderlo todo, no tienes que hacerlo perfecto. Solo necesitas no darte la espalda otra vez.
porque hay algo contigo, todavía. Y tal vez no es que te falte algo, tal vez es que aún no has visto lo que ya estaba.